Bienvenidos a una nueva edición de Tres Mandamientos, como siempre con todas las noticias en el mundo de la sustentabilidad y en una época también muy especial, acompañando todas las noticias del COVID-19 y especialmente también los esfuerzos corporativos para poder reaccionar y tener una respuesta ante esta emergencia sanitaria y también alimentaria de las empresas ahí dando el presente. En este caso vamos a hablar con Lucas Nicholson, presidente del Hospital Universitario Austral. Se acaba de inaugurar hace muy poquito el Hospital Solidario COVID Austral. Esto es un proyecto de alta complejidad desarrollado por el hospital y la Universidad Austral, justamente para atender a pacientes críticos sin cobertura médica que son derivados de salud pública. Y este emprendimiento, que fue hecho en tiempo récord, en 2 meses, si no me equivoco, y ahora Lucas nos va a dar todos los detalles, tuvo mucho apoyo corporativo también. Por ejemplo, el grupo Tetint colaboró con más de 60 millones de pesos y fue posible también gracias al aporte de cerca de 10 fundaciones corporativas, empresas, cámaras y por supuesto también particulares que respondieron a este llamado solidario para poder hacer esto posible. Pero ya lo tenemos en línea a Lucas Nicholson para que nos pueda dar muchos más detalles de este nuevo hospital tan esperado en la zona. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por esta entrevista, por poder comunicar algo que ha significado un enorme esfuerzo, pero que ha puesto de manifiesto el espíritu solidario que existe en todos los argentinos y esa responsabilidad social que tienen tantas empresas que de una manera callada, silenciosa, van haciendo los aportes que se requieren para estos momentos. Momentos muy duros y momentos en los cuales estamos ante un enemigo que conocemos muy poquito y que ha dejado una huella muy dura en Europa y que lo está haciendo ahora en América Latina. Entonces nada, la verdad que estamos contentísimos de poder aportar a la sociedad y de ser ese cauce, ese canal, para que tantos ayuden a sumar un granito de arena a este combate de la pandemia, ¿no? Lucas, contanos un poco las características del hospital en cuanto a la cantidad de camas, al equipamiento y demás. Bien, cuando nosotros estudiamos el modo de afrontar el coronavirus, cómo podía afectar en nuestra zona de influencia, vimos que el Hospital Austral podía hacerlo, por supuesto, estudiando toda la capacitación de la gente, que es el recurso más crítico, el equipamiento, etcétera, y en paralelo fuimos diciendo, a ver, ¿de qué manera vamos a dar una respuesta a esa gente más vulnerable, la gente que no tiene cobertura médica? Y vimos que éramos capaces de afrontar desde el punto de vista del recurso humano. Y ahí llegamos a que podíamos hacer un módulo que tuviese 20 camas de terapia intensiva y 40 camas de cuidados intermedios. ¿Por qué justamente lo más difícil de hacer? Porque es lo que nosotros sabemos, o sea, como hospital universitario somos un hospital de alta complejidad y por lo tanto los grupos médicos, enfermería, están capacitados para justamente atender al paciente más crítico. Y eso nos llevó a esa dimensión, a decir, bueno, ¿qué seremos capaces? Para que se hagan una idea, el hospital cuenta en este momento con 19 camas de cuidados intensivos en el Hospital Universitario Austral y nos propusimos duplicar, o sea, hacer un espejo en el Hospital Solidario y poner 20 camas más y 40 de intermedia. Decía Lucas esto de que hoy estas 19 camas en el Hospital Universitario Austral, ya hay 19 camas que tienen en terapia intensiva, ¿ya están ocupadas en este momento por pacientes de COVID? No, el impacto que ha tenido hasta el momento el nivel de contagio ha sido, gracias a Dios, muy pequeño en el hospital. En este momento, hasta hoy, desde principios de marzo, han pasado unos 55 pacientes
De ellos ya la mayoría están recuperados y hoy tenemos internado 5 adultos y 2 pediátricos que están en camas de piso, o sea, no están en la terapia intensiva ni tampoco requieren cuidados especiales. Perfecto. Y esto vos me decías, Lucas, que de alguna manera quisieron hacer un espejo con la capacidad que tenían de terapia intensiva del hospital universitario, y esto fue lo que espejaron en este nuevo módulo que construyeron. Exactamente, así es. Asumiendo que estábamos en un momento en el cual íbamos a necesitar vestir o equipar, por decir de alguna manera, cada una de esas camas de cuidado intensivo con equipamiento biomédico muy complejo y muy difícil de conseguir, como por ejemplo los respiradores. O sea, conseguir muy crítico, porque el mundo entero los estaba buscando. En Argentina se lanzaron un montón de proyectos para tratar de fabricar esos insumos que son tan necesarios y, bueno, como lo han seguido por todos los medios de comunicación, es algo que hoy sigue siendo un bien muy escaso y que ha triplicado, cuadruplicado los valores que tenía antes de la crisis, como es lógico, ¿no? Ante una tremenda demanda de todo el mundo, nada, un bien escaso. Y luego también otro aspecto muy importante es conseguir los elementos de protección personal que requieren los médicos, enfermeras, kinesiólogos, para no contagiarse con un paciente que tiene un virus tremendamente contagioso, muy virulento. Entonces, para proteger a nuestra gente, era muy importante que desde el edificio, desde la disposición de los flujos de pacientes, etcétera, y desde los elementos de protección, como son los barbijos, los camisolines hidrorrepelentes, poner bota, ponerle cofia, ponerle máscara, o sea, eso que uno ve en la televisión de cómo están vestidos es un elemento muy escaso y muy caro en este momento. Y yo te diría, lo más importante de todo, independientemente de que sea efectivamente un hospital de 60 camas, que lo hemos tenido que poner en un tiempo récord, diseñarlo, construirlo, equiparlo, lo más sobresaliente de todo, yo diría, la respuesta a aquellas personas a las cuales nos hemos dirigido para que nos ayudaran a sacar esto. Por una parte, los voluntarios, o sea, las personas que van a trabajar allí, que ya están trabajando allí, que van a llegar a ser, en el momento en el cual esté toda la ocupación, más de 400 personas, que son profesionales de la salud, pero también todas las áreas de apoyo, ¿no? Eso ha sido buenísimo, ejemplar, más de 800 personas que se presentaron espontáneamente, bueno, ante nuestro llamado, para ser voluntarios. Luego es un proyecto millonario, porque los cuidados críticos generan mucho gasto en medicamentos, mucho gasto en insumos, muchos gastos en personas, en equipos. ¿Qué inversión tuvo? Porque lo hicieron en tiempo récord, en 2 meses, y bueno, con un montón de aportes de particulares, de empresas. ¿Qué inversión total tuvo el hospital? Mira, la inversión podríamos dividirla en 2 partes. Una parte es todo lo que hace a poner a punto lo edilicio, con una inversión muy importante, porque tenés que poner todos los poliductos, todos los cabeceras de cama para que le llegue a ese paciente oxígeno, le llegue aire comprimido, le llegue vacío. Luego el equipamiento, como te comentaba, que el equipamiento no es solamente lo que está alrededor de la cama, sino también todo un equipamiento que hace falta para que eso funcione, de elementos de esterilización, de farmacia, etc. Y luego el llegar a tenerlo en ese tiempo, que implicaba trabajar todos los días, incluyendo fines de semana, feriados, etc.
Entonces, podríamos decir que esa etapa del proyecto está en el orden de los 120 millones de pesos. Y luego tenemos ahora para adelante el enorme desafío de que eso funcione durante el tiempo que dure la pandemia. Nosotros hemos hecho un primer cálculo inicial al principio de este proyecto que calculamos 4 meses, ahora estamos pensando que va a ser mayor la duración porque se ha ido, gracias a Dios también, aplanando la curva y hacer que sea más extenso y quizás no de un impacto tan catastrófico como en otros lugares. Entonces, eso calculamos que va a requerir entre 3 o 4 veces lo que fue la inversión inicial. Por lo tanto, es un proyecto de gran magnitud para hacerlo en un momento de una crisis muy profunda del país, que lo están sufriendo las empresas, que lo estamos sufriendo las personas y que lo está sufriendo también la Universidad Austral, porque es una entidad civil sin fines de lucro que se encuentra insertada en la sociedad como uno más, con una realidad durísima, desde todo punto de vista, pero especialmente también en lo económico-financiero, ¿no? Así que apelamos que a futuro, durante este tiempo, vamos a seguir contando con esa enorme generosidad que nos caracteriza como argentinos cuando debemos ser solidarios, ¿no? Y bien. Y te quería preguntar un poco, Lucas, digamos, la idea justamente es recibir pacientes que no tienen cobertura médica. ¿De qué hospitales, digamos, a priori los derivan y cómo es un poco la situación en la zona, ¿no? Para ver un poco el nivel de circulación del virus en la zona. Bueno, ustedes están en Pilar, digamos, no sé si ya tienen acuerdos de qué hospitales los derivan y un poco cómo está la realidad local, teniendo en cuenta que esto tiene tanto nexo con la circulación bien local. Ok. A ver, por una parte, nuestro proyecto apunta a justamente el que vengan pacientes que no tengan coberturas, y cobertura médica, o sea, que no tengan una prepaga, no tengan una obra social, no tengan nada, no cuenten con nada, y que son las personas que acuden al sistema público de salud. Entonces, este proyecto se suma a lo que está y ha podido ir realizando el sistema público en este tiempo para prepararse para la pandemia. O sea, nos sumamos a lo público y la atención va a ser gratuita de esos pacientes. Entonces, la situación es que ya contamos con los primeros pacientes, o sea, los hospitales públicos en nuestro primer anillo, que es Pilar, ya requiere que nos vayamos apoyando con nuestro proyecto a ellos. La idea es ir creciendo en los cuidados de pacientes críticos de manera conjunta, porque eso también va a poner en marcha un hospital. Es una empresa muy compleja, requiere entrenamiento, requiere que se vayan formando los equipos, que se armen los circuitos, y eso también nos va ayudando a crecer juntos para que cuando llegue el pico todos estemos bien preparados y tengamos todos la logística muy bien pulida, ¿no? Entonces, hoy la situación en la zona es que van creciendo los casos de manera gradual y que estamos en el punto, digamos, en la zona que es muy vulnerable porque contamos con muchas villas miserias, mucha gente que vive en una situación muy precaria, donde el aislamiento es muy complejo y gente que tiene que salir a trabajar necesariamente para poder vivir. Eso lleva a que el nivel de contagio se vaya dando y donde se espere que la transmisión del virus va a ser mayor. Lo estamos viendo, lo que está sucediendo en Cava y en todo el conurbano, o sea, en AMBA, y formamos parte de justamente esa zona, ¿no? Y luego, si en el caso de que Pilar no requiera todo el uso de esas camas, indudablemente a través de Pilar vamos a colaborar con otros municipios
que se encuentren más afectados o se encuentren sobrepasados, ¿no? Que son también el entorno y que lo puedan derivar en una ambulancia con el equipamiento necesario para trasladarlo aquí y que pongamos todos los medios que seamos capaces para curar a esas personas, ¿no? ¿Y cómo está hoy, digamos, la capacidad en los hospitales públicos de Pilar? Digamos, hoy están dando abasto con el nivel de afectados que tienen en la zona. Hoy están dando abasto, pero va aumentando progresivamente el número de pacientes, el número de contagios. Uh-huh. Como bien saben, la estadística mundial es que de 100 pacientes que están contagiados, solamente 20 van a tener requerimientos de cuidados específicos, ¿no? O sea, un 15% va a requerir un cuidado intermedio y un 5% va a requerir una terapia intensiva, un cuidado intensivo. Entonces, estamos preparados justamente para ese 20% que va a necesitar sí o sí ser internado y ese porcentaje se va a mantener, pero lo que va creciendo es el número total de infectados. Que es muy difícil de prever, es tremendamente complejo de prever. O sea, lo hemos notado y bueno, leemos todos los medios y cómo es algo muy traicionero, porque uno piensa que si se toman una serie de medidas el efecto va a ser menor y efectivamente es menor, pero un descuido mínimo lleva a mucho contagio. Lo hemos sufrido en el propio hospital cuando empezaron a venir los primeros pacientes. Han sido situaciones de muchísima tensión, de miedo, de angustia para los médicos, las enfermeras, porque hemos tenido que aprender, aunque contábamos con toda la experiencia que nos transmitieron de Europa o de Asia, pero hasta que no llega y uno lo vive en carne propia, todos esos protocolos, todos los flujos de pacientes para prevenir y para proteger a nuestro personal, se cometen errores. Entonces, y lo pagamos. Ha sido muy lindo ver cómo eso ha llevado también a crecerse, a que pongamos un montón de medidas para cuidarnos y cuidar a los pacientes, pero es un aprendizaje que lo tenemos que vivir. Por lo tanto, pensar cómo se va a dar en Argentina es una incertidumbre, es un misterio muy grande, ¿no? No, obviamente, bueno, es hacer futurología, están las estadísticas, como vos decís, de referencia, pero pensando en algún país vecino, por ejemplo, como Chile, que, bueno, obviamente, si bien los casos en algún punto son similares para la población que ellos tienen, son, digamos, representan mucho más, ya se ha visto cómo algunos hospitales están un poco desbordados, con camas en los pasillos y demás. ¿Cómo ves vos, digamos, más allá de que es difícil hacer la proyección, porque es muy incierto lo que vos decías, cómo ves vos que está preparada Argentina? Digamos, arrancamos la cuarentena justamente también para poder preparar al sistema de salud, amesetar la curva de contagios y demás. ¿Cómo ves vos hoy, digamos, la infraestructura preparada desde lo público y desde lo privado para ir afrontando esta evolución que sin duda en lo que es el AMBA hoy está en claro ascenso? Mira, nosotros pensamos que la medida que tomó el gobierno de esa temprana cuarentena ha sido muy acertada porque dio tiempo justamente para podernos preparar. Entonces, esa preparación que era buscar expandir el número de las terapias intensivas, las terapias intermedias, hacer un sistema de salud un poco más robusto del que teníamos en el sector, en todos los sectores, ¿no? Del público, privado, como nosotros. Eso ha sido una medida muy, muy positiva y son 2 meses que si no hubiese existido esa medida, no hubiésemos podido tener este hospital, por ejemplo, el Hospital Solidario COVID, o tantas miles de camas que en todo el país se han ido sumando al sistema público.
también, privado y público. Entonces, yo creo que eso ha sido muy, muy, muy positivo y que efectivamente, por lo que vemos en otros países, los lugares donde hay mucha gente, muchos conglomerados de gente, donde hay hacinamiento de gente, son los puntos más débiles. Y eso es lo que esperamos que ocurra, desgraciadamente, también en Argentina. Que se puede ir llevando desde el punto de vista epidemiológico de una manera más controlada para que no explote, y es todos los medios que estamos poniendo desde la salud. Pero es complejo. Chile, sobre todo Santiago de Chile, nos duele muchísimo ver aquello. Lo mismo lo estamos viendo en San Pablo, en Río de Janeiro, en Lima, Perú. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué sucedió en estos 2 meses? Y estos 2 meses han sido, o más de 2 meses, han sido muy importantes, al menos para el sistema de salud, que ha sido algo prioritario en el mundo entero. Empresas, como mencionabas recién el grupo Techin, de que les cayó la actividad de una manera también muy significativa. Poner a todos esos profesionales que han intervenido para que en estos 2 meses lo logremos, ha ocurrido también, como ha sucedido en el caso nuestro, que hemos tenido la fortuna de contar con un donante líder, un donante ancla, que si no el proyecto no hubiese sido posible, nos ha llevado a que todo ese conocimiento, toda esa profesionalidad se pusiera en servicio de este proyecto. Bueno, así ha ocurrido en centenares de iniciativas en todo el país. Y eso es algo que debemos agradecerlo mucho y valorarlo. Valorarlo, porque esto afecta a todos por igual. Nos afecta a todos, absolutamente a todos. Todos podemos ir a un supermercado y contagiarnos. Vivamos en una casa con todas las condiciones, o vivamos en una casa precaria que no contamos con los servicios básicos. Todos estamos amenazados, pero aquí es el más vulnerable, es nuestro objetivo. Lucas, te iba a preguntar un poco, tal vez ya metiéndonos un poquito en terreno médico, pero también un poco por la experiencia que ustedes ya tuvieron en el hospital universitario, con esta cantidad de pacientes que me dijiste que ya pasaron 55 pacientes. Cuando arrancó, digamos, la pandemia, y hoy sigue siendo como uno de los grandes, algunas de las cosas que tal vez uno tiene más claras, más allá de que esto es muy dinámico y van apareciendo nuevas informaciones de la transmisión, de la cura y demás, una de las grandes premisas siempre fue, bueno, que los más vulnerables es la gente más grande y la gente con enfermedades preexistentes. Sin embargo, cuando de repente uno ve algunos casos en el mundo y demás, hay algunas excepciones de gente que, digamos, que fallece sin tener enfermedades previas, siendo joven y demás. ¿Cuál es, digamos, un poco lo que ustedes han visto, la casuística desde la experiencia de ustedes, o también desde lo que hayan visto, digamos, desde el punto de vista profesional? Porque a veces a uno le queda un poco esta duda de si efectivamente está tan restringido como se dijo al principio, o puede que en algunos casos en los que todavía no hay explicación, porque hay distintas teorías del sistema inmunológico, la genética y demás, que también pueda llegar a niveles de mucha gravedad en gente joven sin enfermedades preexistentes. Sí, yo te decía que en el comienzo que estamos ante un enemigo de la salud, tremendamente desconocido, o podríamos decir en este momento como muy poco conocido. Pero a su vez, si aplicamos la evidencia, la estadística en los casos, todo lo que ha ido ocurriendo desde que comienza hasta hoy, vemos que indudablemente sí se puede decir con bastante precisión quiénes son los más sensibles o los más expuestos que ante un contagio pueda llevarse su vida. Que como decías, son las personas que tienen enfermedades preexistentes, los mayores. A los mayores estadísticamente está casi en un 90% en personas de más de 60 años. Esas estadísticas están diciendo quiénes son las personas que pueden ser más afectadas. Ahora bien,
también se da en todas las enfermedades que hay, cuando se dan enfermedades virológicas como esta, que se dan casos excepcionales de personas sanas que contraen el virus y les cuesta la vida, ya sea de meses o de pocos años, o en personas muy deportistas, con un régimen de vida muy equilibrado, y que sin embargo se contagia. Entonces, eso se da en muchísimas enfermedades. En una gripe común, de golpe nos enteramos de que una persona que estaba muy bien tuvo la gripe y se fue agravando y le costó la vida. Son casos muy escasos, gracias a Dios, muy poquitos, pero se dan. Y hoy por hoy, como toda la sociedad está pendiente de esta enfermedad concreta, del coronavirus, cualquier caso que ocurre tiene espacio y los medios de comunicación nos lo transmiten y nos llega. Entonces, tiene una mayor visibilidad que si fuera alguien que se murió de una gripe común, digamos. Exactamente. Tiene una visibilidad altísima. Por ejemplo, estadísticamente la gripe causa unas 600.000 muertes en el mundo. Estamos ante un fenómeno muy parecido, porque es una enfermedad que ataca principalmente las vías respiratorias, los pulmones, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el número que vamos a tener a lo largo de el tiempo que todavía requiere el que se encuentre la vacuna, se encuentren los medicamentos más adecuados para su tratamiento, etcétera? No lo sabemos. O sea, pero sí estamos ante un coronavirus que forma parte de un grupo de coronavirus que ya los teníamos dentro de las enfermedades nuestras, que es muy complejo porque nos faltan las herramientas. Entonces, va a llevar su tiempo, va a costar muchas vidas, como lo cuesta también la gripe. O sea que, si Dios quiere, vamos a tener dentro de poco tiempo los elementos para que esto sea uno de los tipos de gripe, pero que va a seguir costando vida, segurísimo, va a seguir costando vida, independientemente de los medios que podamos desarrollar, ¿no? Porque siempre se da, repito, en todo tipo de enfermedades que el organismo no responde de una misma manera, y en casos que podríamos decir que tiene todas las condiciones para curarse, bueno, no responde así. Aprovecho y les recuerdo que estamos charlando con Lucas Nicholson, presidente del Hospital Universitario Austral. Ellos acaban de inaugurar, también con la presencia de presidente Alberto Fernández, el nuevo Hospital Solidario COVID Austral, un proyecto de alta complejidad con 60 camas. Lucas, antes de despedirnos, no quería dejar de preguntarte, tal vez la pregunta del millón, la que todos se hacen, ¿no? Estamos, la mayoría de los que pueden en casa, con algunas actividades de excepción y demás. ¿Qué pasa el día después, no? Porque decimos, bueno, todavía no está la vacuna, el virus, como vos decías, llegó para quedarse. ¿Qué pasa estamos tratando de amesetar la curva de contagios, con la cuarentena ya que lleva más de 60 días, con todos haciendo un esfuerzo enorme, pero ¿qué pasa? En algún momento hay que abrir, digamos, tenemos la variable económica, tenemos la variable de salud emocional, y esto se está acompañando para empezar de abrir de a poco, atendiendo a todas estas variables también. Muchos dicen, bueno, pero la verdad es que estamos todos adentro, pero en algún momento si salimos sin vacuna nos vamos a contagiar igual. Digamos, ¿qué seguimos ganando con el retraso de esta apertura, una vez que, bueno, ya se preparó la capacidad hospitalaria, todo lo que se pudo preparar? Obviamente que hay muchos trabajos que se pueden seguir haciendo remotos, y suma a que siga habiendo distanciamiento social, que seguir protegiéndonos, seguir cuidando a los mayores y demás. Pero en algún momento que se abra, ¿seguimos retrasando eso o no? ¿O sigue habiendo una variable, digamos, de salud muy clara en la que, digamos, el tiempo siga teniendo una ventaja? Sí, la verdad,
sea dicha que la cuarentena fue muy rígida en una primera quincena, y a partir de ese momento fue habiendo una mayor flexibilización, una administración, podríamos decir, de esa cuarentena, porque los servicios esenciales tuvieron que seguir trabajando. O sea que no es que estábamos todos en nuestras casas totalmente aislados y que no podía darse la circulación del virus. Durante las últimas semanas eso fue ampliándose, o sea, se fue administrando esa movilización de las personas y como hemos visto y como estamos viendo en estos últimos días, eso ha llevado a que haya un mayor nivel de casos positivos y de casos positivos que requieren con sintomatología, que requieren también los cuidados médicos. Administrar esta situación es sumamente compleja porque tiene un montón de variables que son la salud, por supuesto, también la economía, también lo que decías de ese equilibrio emocional que nos trastornó totalmente a todos, el hecho de no poder realizar nuestra vida ordinaria. Entonces, ¿cómo se va a ir dando a futuro? ¿Cómo va a ser ese día después? Yo creo que ese día después está bastante lejos en el sentido de decir, bueno, ya todo pasó. Lo vamos a ir viviendo de maneras diferentes porque necesariamente esa movilización, esa circulación nuestra y ese realizar todas las actividades que normalmente hacemos de educación, de esparcimiento, de deporte, de todo, se va a tener que ir dando poco a poco, pienso yo, por cómo lo está haciendo el mundo, poco a poco, de tal manera que esa famosa curva logremos que esté en un nivel que el sistema de salud la pueda absorber. Todo es para no saturar la salud, el sistema de salud, porque no llegar a ver, Dios quiera que no nos toque vivir lo que están viviendo otros lugares, llegar a ver personas que no tienen una cama en un hospital y que quedan en su casa y mueren en su casa o en la calle, digamos, ¿no? Eso ya es la catástrofe. Pero bueno, eso yo me lo imagino, puede estar totalmente desacertado y la mayoría no pensar como, y yo estoy dando mi opinión, no la opinión del Hospital Austral, pero yo me imagino algo gradual, algo administrado, que se vaya viendo todo en su conjunto y que va a haber un nivel mayor de contagio, no me cabe ninguna duda, porque hay y tiene que haber una mayor circulación de personas en todo tipo de actividades que realizamos en nuestra sociedad. Entonces, el día después, Dios quiera que nos lleve a pensar que lo hemos hecho que lo hemos transcurrido este tiempo con responsabilidad, poniendo cada uno su grano de arena, aportando a ese cuidado nuestro y el cuidado de los demás, y que ya existan las herramientas, la más esencial en este caso sería una vacuna. Y también la experiencia de las personas, de los médicos y del sistema de poder anticiparnos a que esa persona llegue a cuidados críticos, anticipándonos con test que lleven a que sepa esa persona que es positiva, que debe ella aislarse, pero no toda la sociedad, y cuidarse para no llegar a estados críticos. Y acá, perdóname, sí, pero hago una mención a algo muy importante de este momento y del tiempo que nos toca vivir para adelante, que es, mientras tanto, convivimos con otros tipos de enfermedades, que son las enfermedades que ordinariamente tenemos, que requieren el cuidado médico y que por lo tanto requiere que nosotros vayamos a un centro asistencial. Creo que en estos 2 meses también todo el sistema de salud ha tomado las medidas necesarias para que esos centros de salud seamos seguros. O sea, llegue una persona que no tiene coronavirus, pero que tiene otro tipo de patología, una enfermedad que requiere
la atención médica y se la podamos prestar de un modo absolutamente seguro, más seguro. ¿No, Lucas? Se ve como los hospitales están más vacíos, la gente deja de hacer un control, deja de hacer un estudio si lo puede evitar y tal vez esto puede, como vos decís, puede traer grandes problemas, ¿no? Que la gente no se atienda a tiempo de otras enfermedades. Lo estamos viviendo día a día en el hospital. Para una enfermedad muy sencilla, que la entendemos todos, es una apendicitis. Una apendicitis que ordinariamente esa persona que la sufría llegaba al hospital vía emergencia o pidiendo un turno y que se atendía inmediatamente, esa persona hoy tiene miedo de asistir al hospital, tiene miedo, piensa que es una fuente tremenda de contagio, entonces lo evita y termina en una peritonitis que, internado en el hospital, con un estado mucho más crítico, mucho más delicado, con consecuencias en algunos casos graves. No hablemos de todas las enfermedades cardiológicas, oncológicas, etcétera, ¿no? Entonces, yo esto también animo mucho a que cada uno tome las precauciones que deba, pero que no se abandone. El hospital, como todo el sistema de salud, pusimos en marcha en tiempo récord la consulta virtual, la consulta remota. Eso también debe utilizarse y es una herramienta buenísima que llegó para quedarse, pienso yo, y que nos evita también, pero nos evita muchísimas cosas, no solamente ir a un hospital, nos evita gastos, nos evita ponernos en circunstancias de perder un montón de tiempo, de venir inútilmente, porque hay muchas consultas, el 80% de las consultas en una emergencia en tiempos ordinarios nuestros no deberían haber llegado al hospital. Y eso es una herramienta buenísima para eso, o sea, para evitar que nos tomemos un gasto, un trabajo, un tiempo innecesario, ¿no? Entonces, creo que eso son, digamos, las herramientas que están, pero repito, hoy somos seguros. Los hospitales hemos puesto muchísimas barreras para evitar el contagio, para poder atender de una manera que cuidemos a nuestra gente y cuidemos a los pacientes. Entonces, no tenerle miedo a eso. Y lo notamos también desde el mes de abril, fue un mes que se nos cayó la actividad un 60% para un hospital que está como prácticamente el único prestador en una zona de prácticamente entre 2 y 3 millones de personas. Entonces, lo hemos notado de esa manera. Ya en mayo comienza gradualmente la gente a acudir a, digamos, satisfacer sus necesidades de salud. Y eso yo creo que va a ir creciendo poco a poco. Y se va a ir volviendo a la normalidad de a poco, pero la gente es cierto que está asustada, si lo puede patear para más adelante lo patea y tal vez llega en un momento donde se agarra mucho más tarde que lo que se agarraría habitualmente, ¿no? Un nivel de evolución de la enfermedad mucho mayor. Exactamente. Y Lucas, que también creo que no vamos a llegar nunca a los niveles de actividad anteriores, en ejemplo, en la guardia de emergencia, porque ya la gente va a ser más consciente de que hay cosas que no hace falta acudir a un centro de salud. Lucas, antes de despedirnos, bueno, sabemos también que este año el hospital cumple 20 años, así que imagino que este nuevo proyecto del Hospital Solidario COVID Austral también llega en un momento especial. Contanos un poco, bueno, qué expectativas tienen. Sabemos que, bueno, están recibiendo ya estos primeros pacientes. Bueno, ¿cómo te imaginas de acá a futuro el desempeño del nuevo Hospital Solidario? Y ya con eso nos vamos despidiendo. Ok, no puedo no decir algo de los 20 años. O sea, obvio. Hace 20 años, también gracias a esa responsabilidad social empresaria, liderando el proyecto, así como lo lideró Techint al Hospital Solidario, en ese momento lideró la Fundación Pérez Compán, la puesta en marcha de este hospital, que es un hospital universitario, es un hospital escuela de alta complejidad, y que ha ido creciendo, hemos ido
digamos, adquiriendo mucha experiencia, se han ido conformando los grupos médicos para hacer desde un trasplante hepático, un trasplante de médula, trasplante de corazón, a, no sé, operaciones intrauterinas para que ese bebé en estado fetal pudiera ser curado y tuviese una vida normal. Bueno, podríamos citar un montón de hitos del desarrollo que hemos tenido, como también el primer hospital en la Argentina de tener una acreditación internacional en seguridad y calidad en la atención de los pacientes, que es la Job Commission, una internacional. Un montón de logros, pero que no lo hemos podido festejar como nos hubiese gustado, porque esa fecha era el 2 de mayo y estábamos en plena, y seguimos en plena crisis. Pero fue un placer, la verdad, para todos, poder festejar haciendo otro hospital para aquellos que más lo necesitan ante una pandemia tan dura como la que está viviendo el mundo y nosotros. ¿Qué esperamos? Lo que esperamos es poder atender a todos aquellos que requieran de nuestro cuidado médico. Que seamos capaces de curarlos, de darle una atención muy compasiva, de darle toda esa contención a sus familias, que es un tema durísimo, 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 de cómo enfrentó el mundo hospitalario a estos pacientes, porque se aíslan inmediatamente. Estamos haciendo todo lo que podemos para que ese aislamiento sea lo más llevadero posible. Y esta gente un paciente tiene su familia, tiene su entorno, tiene sus seres queridos, puede ser el final de su vida, es algo muy fuerte. Y la verdad es que me alegra muchísimo cómo los diferentes grupos médicos, por ejemplo, los cuidados paliativos, los capellanes del hospital, toda la gente está pensando cómo hacer lo menos dura esa internación y que seamos capaces de que no nos cubra la ola, no nos pase la ola, sino que sepamos llevarla adelante. Y para eso, como dije en un momento, paso un pedido. Esto recién comienza, o sea, recién entraron los primeros pacientes. Todavía es una maratón que estamos en el kilómetro 10 y tenemos que correr 30 más, y para eso se hacen falta recursos, que no los tenemos porque, ya lo dije, es imposible que en este momento destinemos recursos de que no tenemos. Al revés, faltan mucho. Va a hacer falta todavía que sigan poniendo el hombro. Exactamente, así que llamamos a todos, fundaciones, empresas, personas, que si quieren poner un granito de arena para que esto se haga lo mejor posible, aquí nosotros les brindamos esa oportunidad de hacer el bien de la manera que hoy la sociedad lo está pidiendo, que es en salud y para curar justamente el coronavirus. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la charla, la verdad estuvo buenísimo, hablamos del hospital, hablamos un poco de la pandemia, de lo que se viene, así que te agradezco muchísimo, mucha suerte con estos kilómetros que están corriendo y no dudo de que van a tener mucho apoyo para llegar a la meta ahí al final de la carrera. Muchas gracias, Lucas. Muy bien, Estefanía, te agradezco muchísimo a vos, te animo muchísimo también a que sigas impulsando con este programa. Eso que tanto soñamos, ¿no? De estar en una sociedad más justa, porque todos vivimos con enorme responsabilidad, los que tenemos para darle a los que no tenemos y así vivir en un entorno mucho más amable y agradable como el que todos deseamos, ¿no? Muchísimas gracias a vos. De nada, Lucas, un placer. Era Lucas Nicholson, presidente del Hospital Universitario Austral en este año tan especial. Cumplen 20 años y acaban de inaugurar el Hospital Solidario COVID Austral, justamente con este equipamiento con 60 camas, construido en 2 meses en tiempo récord y con mucha ayuda corporativa, entre ellas del Grupo Techint, que colaboró con más de 60 millones. No se vayan. Si una vez por semana te parece poco, no dejes de conocer nuestra web de noticias www.tresmandamientos.com.ar.
Todo lo último para mantenerte actualizado en el mundo de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Ya estamos de vuelta. La semana pasada fue el Día Mundial del Medio Ambiente y el medio ambiente es un tema que también está más en agenda que nunca. Hablábamos hace un rato del COVID-19, pero no es el único tema en agenda estos días. Se vio mucho resurgir de la biodiversidad estos días, de ciudades en las que aparecían animales que hace mucho tiempo no se veían, y también se está hablando del día después, ¿no?, del COVID, y en este sentido la recuperación económica tiene que tener como eje también al medio ambiente, y en ese sentido es un buen momento para poner al medio ambiente en el centro de la escena y ver cómo hacemos una recuperación económica post-COVID, teniendo en cuenta el impacto de la actividad económica en el medio ambiente. Y en este sentido hubo muchas iniciativas mundiales en este sentido. Una tiene que ver con una iniciativa en torno a 3 grandes organizaciones, como son Science Based Target, después el Pacto Global de Naciones Unidas, y otra iniciativa que se llama We Mean Business. Ellas emitieron un comunicado instando a los gobiernos de todo el mundo a alinear sus esfuerzos de recuperación y ayuda económica post-pandemia con la ciencia climática. Fueron ni más ni menos que 150 multinacionales, entre ellas, si pensamos los ingresos que tienen, representan más de 2,4 billones de dólares y 5 millones de empleados en todo el mundo. Y todas ellas emitieron de manera conjunta este comunicado que tiene frases bastante fuertes, por ejemplo, salvar vidas y medios de subsistencia y construir un futuro próspero, inclusivo y sostenible están en el centro de nuestros esfuerzos para recuperarnos del COVID-19. Podemos vencer al virus, abordar el cambio climático y crear nuevos empleos a través de acciones que nos muevan de la economía gris a la verde. Este es el gran objetivo, ¿no? Moverse a una economía más amigable con el medio ambiente. Estas organizaciones que de manera conjunta hicieron este llamado a la acción, también se comprometieron con objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia, ¿no? Son 34 sectores de la industria, 33 países, y hay nombres como muy conocidos como H&M, la compañía de ropa, Coca-Cola, Natura, Nestlé, Telefónica, Zurich, y todas estas empresas ya están pidiendo entonces tener en cuenta esto, ¿no? Desde la iniciativa apuntan a que la medida se tienen que intensificar los paquetes de recuperación que tengan en cuenta esto, ¿no? Limitar el aumento de la temperatura dentro de los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales para alcanzar el cero neto antes del 2050. Esto es lo que se está queriendo alcanzar. Y, o sea, no es un solo desafío de los gobiernos, sino también es un desafío de las empresas. Por eso hay cada vez más iniciativas que son conjuntas entre distintos sectores y entre distintas industrias para poder poner un tema, pues un desafío global tan grande que necesitan que todos estén alineados en la misma senda. En este sentido, también en la Unión Europea están hablando ya de recuperación verde, se están debatiendo medidas por más de 550.000 millones de dólares para salir de la crisis del coronavirus, y son muchos los líderes que piden que la lucha climática también esté en el centro de la estrategia. Se está hablando ya del Green Deal europeo, el Pacto Verde Europeo, que está en fase de desarrollo y que ya se había lanzado en diciembre del año pasado y que ahora volvió al ruedo. Es una hoja de ruta, de modo que los gobiernos, las empresas y los ciudadanos interactúen con el medio ambiente en torno a 10 ejes. Y como les decía, bueno, nuevamente esto volvió ahora en la época del COVID, y cada vez más líderes y sectores de la Unión Europea están presionando para movilizar la inversión en proyectos que ayuden al continente a ser neutral en el tema de carbono, un continente carbono neutro. Ese sería como el gran desafío. Ya a mediados de abril hubo 10 ministros de Medio Ambiente y de Clima europeo, por ejemplo la vicepresidenta española Teresa Rivera, que firmaron una carta abierta para reclamar a Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, para que use este Green Deal como herramienta de recuperación de la economía. Esto también tiene mucho impulso por el gobierno de Dinamarca, fue firmado por distintos países, y hubo un momentum ambiental de más fuerza todavía
con una alianza de 1.800 funcionarios, ejecutivos y actores sociales que también le están diciendo a la Unión Europea que quieren que retome este Green Deal lanzado en diciembre y que tome mucha más fuerza para la recuperación post-COVID. O sea que bueno, una pequeña charla en Onda Verde para conmemorar este Día del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio, y vemos cómo el movimiento global va en esta línea, ¿no? En línea verde con empresas y también con gobiernos, tratando de que a la hora de recuperarse económicamente los países también tengan en cuenta el impacto al medio ambiente y cómo hacerlo de una manera que permita generar menos emisiones de dióxido de carbono y poder trazar un camino más amigable para cortar con el famoso calentamiento global. Así que bueno, hablamos un poco de COVID, hablamos un poco de medio ambiente y ya nos vamos a tener que despedir, nos vamos a reencontrar el próximo martes con esto que fue 3 mandamientos, con muchísimas más noticias en el mundo de la responsabilidad social, en este momento tan clave en el que las empresas están dando un paso adelante, están tratando de también ayudar en esta emergencia sanitaria, en esta emergencia también alimentaria y en esta lucha también por cuidar todas las variables, ¿no? La variable de la salud, que es la principal, pero también la variable de economía y ver qué pasa el día después. Así que los despido y nos reencontramos el próximo martes a las 12 acá en Cultura. Buena semana para todos. Chao.